Hola, soy Michael Good, director general del Sistema de Salud de la Universidad de Utah, presentando la actualización del COVID-19 para el 6 de julio del 2021. Como probablemente han estado viendo en las noticias, mientras que a nivel nacional continúa bajando, hemos visto el inverso aquí en Utah y vamos en la dirección equivocada. Así que de nuevo, a nivel nacional, más o menos un número estable de casos nuevos de coronavirus cada día y una disminución continua en el número de muertes por coronavirus. Sin embargo, aquí en el estado de Utah, desde hace poco más de un mes, hemos visto este lento aumento en el número de casos nuevos de coronavirus reportados cada día. Habíamos bajado a un promedio de 7 días de unos 200 casos al día. Ahora estamos subiendo y quizá superando los 400 casos diarios utilizando ese promedio de 7 días. Hay mucha variabilidad en las muertes por coronavirus en nuestro estado. Vimos que bajaba, parecía que se estabilizaba. Siempre tenemos mucha variabilidad alrededor del periodo de vacaciones. Los datos no siempre se reportan todos los días, así que estaremos observando esto en los próximos días para ver qué sucede con el número promedio de muertes, el promedio de muertes de 7 días por coronavirus en nuestro estado. Pero claramente no es el mismo descenso que estamos viendo a nivel nacional. Y así todas nuestras estadísticas muestran que ahora alrededor de una de cada 400 personas en Utah tiene una infección activa por coronavirus. Casi habíamos llegado a una de cada 600 hace varias semanas. En este periodo se pueden ver detrás de la presentación de informes de datos justo ahí. Estamos cerca de una de cada 600 personas en Utah con una infección activa. Ahora es una de cada 400, fue una de cada 526 hace 2 semanas. En nuestro último informe y similar, algunos de esos otros gráficos después de un periodo de disminución constante durante muchos meses y en las últimas semanas, la última semana y media, ha habido este lento aumento en el número de infecciones activas por coronavirus en nuestro estado. Por supuesto, si el número de casos está aumentando, eso significa que aumenta el número reproductivo. La cantidad de personas que son infectadas por cada persona con coronavirus. De hecho, estamos viendo que el número reproductivo se muestra tanto en el gráfico largo como en el superior. Estamos viendo que llega a niveles cercanos a 1.3, 1.4 y de nuevo esos niveles se pueden asociar con algunos de los periodos de propagación más rápida de esta pandemia. Ahora bien, sabemos que los que están vacunados tienen muchas menos posibilidades de contraer una infección por coronavirus si están cerca de alguien que es positivo. Así que la dinámica ahora es diferente a la de otros periodos, pero vamos a tener que vigilar esto. Parece que el coronavirus se transmite con bastante facilidad entre los que no están vacunados. Así que de manera similar tenemos la inversión de las tendencias nacionales aquí en cuanto a nuestras hospitalizaciones. Esto rondó alrededor de 130 durante un tiempo, pero en las últimas semanas han estado aumentando, así que a nivel estatal tenemos entre 180 y 190 personas en los hospitales de Utah con una infección por coronavirus y también un aumento en los números de nuestras unidades de cuidados intensivos. Les mostraré más sobre nuestro hospital aquí en la Universidad de Utah en un momento. Pero este aumento de casos se está traduciendo en un aumento de hospitalizaciones, principalmente el 96-97% de estos individuos no están vacunados.
Tendencia similar después de que las tasas de positividad en el rango de 7% en el método de persona por persona y en el rango del 3 al 4% en el método de prueba a prueba. Ambas tendencias tomaron una trayectoria ascendente, abrupta, aquí a partir de principios de junio y continuó de esa manera a través del mes. Debo señalar que muchas de estas estadísticas no incluyen los números de fin de semana largo, así que en nuestro próximo informe podremos ver los efectos de los feriados en estos informes estatales de la tasa de positividad, de los casos de hospitalización, etc. Pero puedo mostrarles la actualización del hospital de la Universidad de Utah, un patrón similar después de muchos meses de disminución de las admisiones de nuestro hospital, de nuevo con la variabilidad hacia arriba y hacia abajo que vemos durante los periodos feriados, pero la tendencia general ha cambiado y ahora ha aumentado. Recientemente alcanzamos un máximo en nuestro censo de pacientes ingresados justo antes del feriado, volviendo a alcanzar 20 pacientes con coronavirus, mientras que un periodo de tiempo habíamos rondado los 10 o incluso menos. Hemos visto ese descenso en los días previos y durante el fin de semana largo festivo. Esto es muy típico. Hemos visto esto en cada periodo feriado durante la pandemia, donde durante los festivos las cosas bajan. El número de pacientes en el hospital, el número de pacientes que se someten a pruebas, solo para repuntar a niveles aún más altos en los días y semanas después de un periodo de vacaciones. Así que habrá que vigilarlo más de cerca. De nuevo, la gran mayoría de estos individuos que se contagian y que se traducen en nuevas hospitalizaciones no están vacunados, y también vimos este crecimiento. Recordemos que la línea roja es nuestra UCI y la línea gris es nuestra sala de cirugía médica. Durante la mayor parte de la pandemia ha habido más pacientes en la sala médico-quirúrgica que en la unidad de cuidados intensivos. En otros momentos de la pandemia hemos visto esta inversión en la que teníamos más pacientes en la UCI. Eso significa que teníamos más pacientes graves en nuestro hospital, y estamos viendo eso ahora. De nuevo, ambas curvas, ambas tendencias bajaron un poco durante los últimos 3 o 4 días, el periodo del feriado, pero como en todos los periodos feriados, en realidad prevemos un repunte con más casos y más hospitalizaciones cuando salgamos del periodo de vacaciones. Seguimos insistiendo en la importancia de la vacunación. Aquí está la tabla de vacunación actual, mostrada por un grupo de edad. Tenemos que seguir insistiendo en la vacunación de las personas que no han recibido ni una sola dosis de ninguna de las vacunas disponibles, y todas son eficaces, son muy eficaces, incluso contra la variante Delta, la cepa predominante que ahora se está moviendo rápidamente por nuestra comunidad en individuos no vacunados y se mueve más rápidamente entre los individuos no vacunados y causa casos más graves de COVID-19 en aquellos individuos no vacunados que están infectados. Así que, por favor, sigan insistiendo a sus familiares, a sus amigos, a los de su comunidad, en la importancia de la vacunación, ya que la cepa Delta se está convirtiendo en su propia pandemia en los individuos no vacunados. Así que es muy importante. De nuevo, una diapositiva más para mostrar la importancia de la vacunación. A la izquierda está el porcentaje de residentes de una zona específica de nuestro estado que están vacunados, y a la derecha los incidentes en términos de 14 días de casos nuevos. En el panel de la izquierda
las zonas de nuestro estado aparecen en color verde claro y esto significa que tienen bajos porcentajes de individuos vacunados y son las mismas áreas donde vemos las tasas más altas de transmisión del virus. Y de manera similar, particularmente en el área de Salt Lake City, tenemos una de las tasas más bajas, moderadas de transmisión, como lo muestra el color naranja. Supongo que es una tasa moderadamente alta, pero es claramente más baja que estas áreas de color rojo oscuro que están asociadas con tasas de vacunación más bajas. En comunidades con tasas de vacunación más altas estamos viendo una menor transmisión. Así que, de nuevo, los distritos que reportan alta vacunación y los distritos de notificación de casos positivos son ligeramente diferentes. Así que las superposiciones no son perfectas, pero claramente las tendencias son de áreas que tienen una mayor vacunación, tienen menos incidentes de coronavirus sobre una base ajustada a la población y viceversa. Así que, de nuevo, aquí en Utah no está fuera de control, pero ciertamente tiene una dirección equivocada, con un número lentamente creciente de casos nuevos, un número lamentablemente creciente de nuevas hospitalizaciones y muertes por coronavirus. Tenemos que vigilar un poco durante las próximas semanas debido a la variabilidad de reportes de esos datos, pero seguiremos monitoreando las cosas aquí en la Universidad de Utah, en el hospital de la Universidad de Utah, y les actualizaremos en un par de semanas o antes si las cosas cambian de forma más aguda. Manténgase bien y manténgase a salvo.